Definamos primero estos términos ensemble, bagging y boosting. Ensemble es una categoría de algoritmos en la que se juntan varias técnicas para lograr un resultado óptimo. Dentro de esos tipos de algoritmos, tipo ensamblaje, ensemble, están bagging y boosting. Son dos tipos de algoritmos de tipo ensamblaje. ¿Okay? Un ensamblaje es una colección de algoritmos que se usan para predecir, que se combinan para dar una predicción final. Eso se hace de esta manera porque los ensamblajes son mucho más precisos que cuando usamos solo un algoritmo, usualmente, y por lo tanto tendrán un mejor desempeño que cualquier otro predictor solo en la mayoría de los casos. Lo que se busca cuando se hace este tipo de análisis es reducir la fuente de error. Las fuentes de error son el ruido, la varianza y el sesgo. Lamentablemente el ruido, que son errores de medición, no lo podemos minimizar con ninguna técnica, pero sí la varianza y el sesgo. Y para esto vamos a usar este tipo de algoritmo tipo ensamblaje, dentro de los cuales, repito, están los ensamblajes tipo bagging y tipo boosting. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos en la próxima lámina. Las técnicas de ensamblaje a su vez se dividen en dos grandes tipos de categoría. Los ensamblajes tipo bagging, como el que vimos en clase hace unas lecciones, el llamado random forest, el bosque aleatorio, donde teníamos no un solo árbol de clasificación, sino n árboles de clasificación. Y tenemos los ensamblajes tipo boosting, que es el que vamos a ver hoy, y en particular el XG boosting, uno de los más recientes, más poderosos y más nombrado y más citado últimamente en la revista de minería de datos e inteligencia artificial. En este gráfico podemos resumir la diferencia entre, por ejemplo, un solo algoritmo. A la izquierda tenemos aquí un solo algoritmo, por ejemplo, tenemos los datos en este círculo morado, los puntos son los datos y esos datos se introducen en un algoritmo único. Por ejemplo, un árbol de clasificación, de decisión, una red neuronal, un modelo cualquiera pero único. Los tipos ensamblaje, tenemos los datos que vemos aquí en el cuadro del medio. Los datos se pueden subdividir en muestras distintas o submuestras de los datos originales, y cada uno de esos datos, de esa sección de datos, se introduce en un algoritmo, por ejemplo, en un árbol de clasificación. Este es el modelo que utilizamos para el Random Forest, el procedimiento que se utilizó para el Random Forest. Se toma una parte de la data aleatoriamente, se introduce en un árbol y se repite este procedimiento para n árboles y luego se vota el resultado. Se ve cuál es el resultado para cada uno de estos árboles y se toma el predictor, digamos, que combina la mayoría de los resultados de los árboles. Estos árboles, como vemos, están en paralelo, no se comunican entre sí. Simplemente tomamos el resultado final. Si este árbol predijo, por ejemplo, que este era fraude, este que era fraude y este último que no era fraude, se cuentan cuántos fueron fraude versus los que no fueron y se toma la decisión final. Ya esto lo vimos en Random Forest. En cambio, con el algoritmo de G-Boosting y XG-Boosting, los árboles están en secuencia, están, digamos, en serie. Aquí viene la data, en este primer círculo, en el recuadro de la derecha, está la data, o parte de la data original se introduce en un árbol, luego ese resultado se introduce de nuevo en un segundo árbol y así sucesivamente. Cada árbol va mejorando
el modelo, va minimizando, va reduciendo el error del modelo anterior hasta obtener un modelo cercano al ideal, a lo buscado, el que tenga mejor desempeño. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hacemos exactamente. Hay varios tipos de algoritmos llamados Gradient Boosting Machine o GBMS. Hoy vamos a ver aquí el XG Boosting, que es el algoritmo más reciente. De hecho, fue publicado en 2016 por su autor Tianqi Chen. Es decir, tiene en este momento, para la fecha de hoy, tiene 3 años apenas. Y su fama se ha visto muy potenciada por estos concursos que tiene una página web muy popular entre los data scientists, los científicos de datos, que se llama Kaggle. Kaggle hace concursos periódicamente donde pone a disposición de los participantes conjuntos de datos y se reta a ver quién consigue el mejor modelo con el mejor desempeño. Y últimamente, los últimos torneos han sido ganados por gente que ha utilizado este algoritmo. Esto lo ha hecho muy popular y de hecho con razón porque es muy eficaz. A diferencia del Random Forest, como ya lo dijimos, en el que los árboles son independientes, es decir, el resultado de un árbol no interfiere o no influencia el resultado de los otros árboles, aquí en los algoritmos de tipo G-Boosting, el árbol siguiente va trabajando, mejorando el resultado del árbol anterior. Por lo tanto, mientras más árboles agreguemos, en serie, en secuencia, en este caso, más preciso va a ser el modelo, menor va a ser el error. Pero obviamente, si recuerdan, como en el caso de las redes neuronales y otros, se corre el riesgo, si seguimos agregando árboles ad infinitum, de tener lo que llamamos el sobreajuste, el overfitting, que estamos modelando inclusive el ruido, los errores de medición. Entonces, el XY Boosting minimiza esa posibilidad o ese riesgo de overfitting. ¿Cómo funciona? Veámoslo mejor en un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos predecir el peso de una persona conociendo su sexo, edad y altura. Por lo tanto, lo que vamos a predecir es un valor continuo. Estamos hablando de regresión en este caso, no clasificación. No vamos a clasificar entre obeso, no obeso, sino cuál es el peso que yo predigo que va a tener tal persona en función de su rango de edad, sexo y altura. Estos datos, por ejemplo, son los de la tabla que tenemos a la izquierda. Tenemos unos 6 datos, 6 personas con su sexo, rango de edad y peso. Tenemos el peso promedio y vamos a utilizar estos datos para nuestro modelo. ¿Cómo funciona? Veámoslo mejor en un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos predecir el peso de una persona conociendo su sexo, edad y altura. Por lo tanto, lo que vamos a predecir es un valor continuo. Estamos hablando de regresión en este caso, no clasificación. No vamos a clasificar entre obeso, no obeso, sino cuál es el peso que yo predigo que va a tener tal persona en función de su rango de edad, sexo y altura. Estos datos, por ejemplo, son los de la tabla que tenemos a la izquierda. Tenemos unos 6 datos, 6 personas con su sexo, rango de edad y peso. Tenemos el peso promedio y vamos a utilizar estos datos para nuestro modelo. Luego, calculamos en la columna de la derecha los residuales, es decir, los errores que se cometen en cada caso. Por ejemplo, si en este caso para la primera persona, que es un hombre de más de 50 años y que mide 1,75,
yo predije que su peso iba a ser 73,17 cuando en realidad es 90, veo que el error es la diferencia. 90 menos 73,17 nos da 16,83, que colocamos en la columna aquí residual. Eso lo repetimos para todos los elementos de nuestra base de datos y seguimos, digamos, calculando el error residual. Esto es lo que se llama el error residual con nuestro primer modelo. Se genera entonces un primer árbol explicando el error residual. Aquí no vamos a utilizar el árbol para explicar o para predecir el peso, en este caso, sino el error, que es lo que vamos a querer minimizar. Y queremos ver qué es lo que explica nuestras equivocaciones, dónde nos equivocamos más. Y aquí, en este ejemplo sencillo, el primer árbol, vio que la variable que más discrimina el error es el sexo. ¿Y cómo es ese error? Entonces vemos, si es mujer, nos vamos hacia la izquierda, en el caso de la mujer, y si la mujer tiene una altura menor a 1,58, caemos en el cuadro extremo a la izquierda y más abajo, y vemos que hay dos valores. Si es mujer y menos de 1,58, vemos que coincide con el 13,17. Aquí es el tercer caso, una mujer de 1,58, de más de 50 años, y el error fue de menos 13,17, ya que nosotros habíamos dicho que iba a pesar el promedio 73,17 cuando solo pesa en realidad 60. Y el otro caso es el último, el de una mujer de 1,58 m, de más de 50 años y que pesó 58. Y aquí el error fue, por lo tanto, 73 menos 58, 15,17 negativo. ¿Okay? Entonces aquí están estos errores cuando tenemos la flecha de la altura hacia la derecha, es que es mayor que 1,58. Vemos para la mujer el único caso es el segundo, en que la mujer pesó 76 y por lo tanto 76 menos 73,17, el error fue de 2,83. Lo mismo lo podemos hacer por el otro lado, pero ya con esto entienden la idea, la primera idea. ¿Cuál es la variable que más discrimina el error, donde ocurre el error, hasta que llegamos a lo menos, a lo que ya no es significativo? Entonces llegamos acá, que con el sexo y la altura determinamos los errores más grandes. Luego, esos dos valores que teníamos en esta casilla, la inferior a la izquierda, los promediamos. Simplemente se saca el promedio. Aquí el error es de 14,17 negativo y hay otro extremo cuando el sexo es hombre, es decir, cuando no es mujer y cuando es menor de 50 años, vemos que el error es de 16,83, que hay un solo caso. En este caso vemos que es un hombre de más de 50 años que mide 1,75, pesó 90, es decir, nos equivocamos cuando dijimos que iba a pesar el promedio, nos equivocamos en 16,83. Bien, ¿qué hacemos con este resultado? Lo que hacemos ahora es que para cada caso le vamos a sumar el error correspondiente, ¿ok? A la casilla que corresponde. Por ejemplo, si es el primer caso, la persona de 1,75 m, más de 50, hombre, que pesó 90 kilos en realidad, y cómo calculamos el valor de predicción. Tomamos el promedio inicial, los 73,17, y le sumamos el 16,83 que viene de la casilla del árbol a la extrema derecha abajo, donde está el error que corresponde a el hombre de menos de 50 años. ¿Correcto? Aquí nos dio que el valor predicho es de 90, que en este caso es igual al valor exacto, al valor correcto, por lo tanto aquí no nos equivocamos. Pero si por ejemplo tomamos el cuarto caso, el de esta persona
que es un hombre que mide 1,80 m, que tiene entre 18 y 34 años, este mismo procedimiento nos da un peso de 77.5. Al sumarle a 73,17 el valor de 433 que corresponde a esta casilla. Esta casilla de 433 es hombre de más de 50 años, que es el caso de esta persona. De menos de 50 años, disculpa. Entonces vemos que en algunos casos acertamos y en otros no. Aquí colocamos el residual. Vemos que para esta persona el error fue de menos 2.5, en este caso 2.5, y así sucesivamente. Vemos los errores residuales para cada una de las personas. Y eso lo que viene ahora es repetir este procedimiento con otro árbol para de nuevo minimizar este error residual hasta que sea lo más bajo posible o hasta que llegue al número de iteraciones máximo que hayamos definido en nuestro algoritmo. En el caso anterior, estamos trabajando solo con el valor residual promedio sin considerar ningún ajuste llamado la tasa de aprendizaje. Si no tomamos ese ajuste, si no hacemos ese ajuste, corremos el riesgo de no llegar al mínimo, al óptimo, como lo indica este gráfico. Aquí vemos una parábola que indica el comportamiento de los errores. Por ejemplo, para ilustrar, vemos que partimos a la izquierda de un punto inicial y con una tasa de aprendizaje 1 significa que el próximo paso va a ser un paso bastante grande y nos vamos a acercar al mínimo muy rápidamente, pero vemos que cuando repetimos por segunda vez esta iteración, con la segunda iteración nos acercamos rápidamente, pero ya con la tercera pasamos el mínimo, perdemos el mínimo y luego va subiendo. Entonces, esto, digamos, se evita considerando una tasa de aprendizaje menor. Es lo que tenemos ilustrado acá. Si consideramos una tasa de aprendizaje menor, vemos que va a tomar más tiempo, pero nos vamos a acercar a ese mínimo de una manera mucho más eficiente. Obviamente, mientras más pequeña la tasa de aprendizaje, más cercano al mínimo real vamos a estar, también va a consumir más recursos de computación y más tiempo. Pero esta es la idea. En la práctica, la tasa de aprendizaje se fija entre 0.1 y 0.01. Por lo tanto, si en nuestro ejemplo hacemos este ajuste considerando una tasa de aprendizaje de 0.1, las nuevas reglas de predicción serían reflejadas de la siguiente manera en la tabla. Por ejemplo, para el primer caso, el peso sería 73.17, el promedio, pero en vez de sumarle el 1683 entero, como hicimos anteriormente, le vamos a sumar ese 1683, pero multiplicado por la tasa de aprendizaje, por el 0.1. Es decir, nos va a dar 74.85. Todavía tenemos un error. No llegamos tan rápido al 90, pero nos vamos a asegurar de llegar a un mínimo global, a un error mínimo global de manera más eficiente. Luego se repite este proceso con otro árbol y vemos cuáles son las variables que esta vez explican el error cometido, ese error residual. No necesariamente van a ser las mismas variables en este árbol sencillo, probablemente lo sean, pero en un caso más complejo tendremos probablemente árboles distintos. La idea es simplemente que se repite, vamos a tener otro árbol y vamos a obtener otro error residual menor que vamos a sumar al promedio, pero multiplicado por esa tasa de aprendizaje. ¿Sí? Y de nuevo repetimos ese proceso con un tercer árbol, un cuarto árbol y así hasta el número de árbol que hayamos predeterminado en nuestro algoritmo
y eso nos permitirá llegar a un error mínimo, cuidando sí evitar el sobreajuste, que veremos en la práctica cómo evitamos ese problema. Aquí vemos ilustrado el proceso global. Empezamos con un promedio de 73,17. A eso le vamos a sumar el resultado del primer árbol, pero ajustado por la tasa de aprendizaje. Le sumamos a cada casilla correspondiente el error multiplicado por la tasa de aprendizaje al promedio. Luego obtenemos otros valores, otra tabla, y repetimos este procedimiento. Vamos a agregarle a cada caso el nuevo error obtenido multiplicado por la tasa de aprendizaje, y se repite así secuencialmente este procedimiento hasta que consigamos el mínimo o lleguemos al máximo de iteraciones especificado.